Muy buenas noches, estamos en el día de hoy levantando este mensaje para la gloria de nuestro Señor. El día de ayer no pude debido a unos compromisos que tenía y en el día de hoy voy de camino a una situación espiritual en la que tengo que atender, pero no quiero irme sin antes dejar este mensaje aquí plasmado. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, aquí estamos ante tu presencia para primeramente darte la gloria, Señor. Pedirte que tu Espíritu Santo, Padre, fluya sobre nuestras vidas de manera maravillosa, en la cual, Padre Celestial, nosotros podamos, Señor, sentir tu presencia llenándonos, nutriéndonos de tu palabra. Que seas tú, Señor, frente a toda situación, Padre, llenando vacíos, Padre. Levantando caídos, mi Dios, haciendo aquellos, Señor, que se han alejado de tu presencia, volver a ella. Yo te pido, Señor, que este mensaje sea depositado en el corazón de todo aquel que lo va a oír en la noche de hoy, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Gracias. Como le dije la semana pasada, esto va a ser una serie de mensajes juntos, puesto que el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 es bastante intenso y tiene mucha tela de donde cortar. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el capítulo nuevamente 21, el versículo 8. Este lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a seguir leyendo, puesto que, como les dije, son varios temas dentro de este verso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, hermanos, aquí vamos a hablar en la noche de hoy de los incrédulos. ¿Quiénes son? ¿Dónde está todo esto? Y vamos a comenzar primeramente con la definición de lo que es un incrédulo. Un incrédulo es aquel que no cree con facilidad en las cosas que no se han probado como evidentes, o sea, con evidencia, aunque estén aceptadas, consensuadas por la mayoría. No tienen fe o creencia religiosa. La mayor parte de los incrédulos son aquellos que podemos ver un verso, por ejemplo, en los evangelios, en donde Tomás decía, yo tengo que tocar las llagas o el costado para creer que tú realmente eres Jesucristo. Hay muchas clases de incrédulos y tenemos que saber cuáles son las diferentes clases de incrédulos a los cuales nosotros en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar, y con la palabra que Dios nos da poder aliviar, sanar, redarguir, reprender o instruir a esa persona que no conoce o prefiere no conocer de nuestro Señor. Vamos a ir, hermanos, a Hebreos capítulo 11, verso 1. Como siempre les digo, todo a la luz de la palabra sabe mejor. No acepten nada que no sea pasado por la palabra, puesto que lo que no está en la palabra es simplemente pensamientos de hombre. A veces nosotros podemos llevar un mensaje y dar un resumen de algo, pero no necesariamente ese mensaje tiene que ver con la palabra que Dios nos está dando. Por eso hay que ser sabios y pedirle al Señor discernimiento a la hora de escuchar mensajes, a la hora de nosotros ponernos a dar un amén, un aleluya, un gloria a Dios. En momentos de creer la palabra, la misma tiene que ser pasada por las Escrituras. Pues nos dice el capítulo 11, el verso 1. La fe. Aquí vamos a entender la definición de lo que es la fe. La fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros no necesitamos evidencia de algo para creer que hay un Dios. Por eso es que te dice que la fe es la certeza de lo que se espera, no ha llegado, y la convicción de lo que no podemos ver con nuestros ojos carnales. Vamos a ir entonces a Mateo 11 del 21 al 24. Ese es el Evangelio de Mateo 11 del 21 al 24. Vamos allá.
En el nombre del Señor, el Señor nos dé la victoria en esta palabra. Nos dice el capítulo 11, versículo... Vamos a ver... 21 al 24, si el Señor me lo permite. Dice aquí la palabra: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiese arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y vamos a parar aquí en Mateo un momentito. Yo tengo unas notas que quiero leerle. La palabra dice... Jesús habla a aquellos que conociendo, viendo los milagros hechos, viven como si no los hubiesen visto. Este tipo de incredulidad sucede mucho en las iglesias y en los cristianos de hoy. Habiendo experimentado un encuentro con Dios, no se arrepienten, no cambian, no creen en el juicio o que el juicio les alcanzará. ¿Por qué voy a parar en esto? Porque voy a hablarles de diferentes tipos de incredulidad. En esta parte estamos viendo que Jesús le dice: ay, Corazín, ay de ti, Capernaum, porque los milagros que has visto y aún no crees, porque es la incredulidad. Y aún no crees en esto, Corazín, no crees en esto, Capernaum. Pero si esto se hubiese hecho en aquellos a los cuales no se le perdonó, sino que les fue dado juicio inmediato, ellos hubieran cambiado. Y mientras tú que lo ves, mientras tú que lo experimentas, tú que lo sientes, no lo crees. ¿Cuándo ocurre esto, hermano? Pues miren, esto es muy sencillo. Esto ocurre la mayoría de las veces cuando se le da una palabra a un hermano en la iglesia diciéndole las maravillas que Dios va a hacer con él o con ella, o a dónde Dios lo ha llamado, sea porque hay diferentes tipos de llamamientos. Hay personas que son llamadas a padecer para poder llevar la verdad del evangelio. Muchas personas piensan que el venir a Cristo es simplemente bombas y platillos, todo va a ser excelente. Eso no es así, hermanos. Hay personas que son llamadas a sufrir por causa del evangelio. Hay otras que no. Pero entonces, ¿qué pasa? Estas personas se les da una palabra y se les dice que Dios los ha llamado a hacer ciertas cosas, y estas personas, basadas en sus reacciones, deciden no creer al profeta o a la voz de Dios que vino a través de esa persona a hablarles de lo que Dios le prometió. El incrédulo, el que sin entender, hace lo contrario a lo que Dios le envió a hacer. Eso es un incrédulo, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Nos dice la palabra que tenemos que creer de todas estas cosas, la convicción de lo que no, de lo que se espera. Tenemos que creer que hay una convicción, o sea, que estamos convencidos que esa palabra que ha venido a nosotros va a llegar. Y cuando usted de alguna manera duda al profeta de Dios, a la palabra de Dios, a la bendición, a la promesa que le dieron años atrás, usted se convierte en lo que es un incrédulo. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 21? El capítulo 21 nos dice que los incrédulos, ¿hacia dónde irán? Hacia la ira de Dios, por cuanto no creíste. Hay mujeres que están orando constantemente para que Dios regrese de alguna manera a su marido, cambie la vida de su marido, traiga a su hijo, saque a aquel de las drogas, y paran de orar. Hermano, el que para de orar, para de pedir y para de creer. Por tanto, te conviertes en incrédulo. Tú tienes que entender que la incredulidad en el ambiente cristiano es mucho más abominable que la incredulidad en el mundo. Por eso la palabra nos dice: mejor me fuese que fueres frío o caliente, pero no tibio. ¿Qué otras personas hay que viendo milagros que Dios les ha sanado, aún así tornan atrás? Incredulidad, hermano. Porque si Dios te sacó del lago cenagoso, te limpió, restituyó tu antigua persona a una persona
llena del Espíritu Santo. Perdón, que ahí hay un mosquito. Llena del Espíritu Santo, te llenó y te convenció de que tú eres su hijo. Y de repente tú dudas por una voz que no debiste escuchar. Eso es incredulidad. Cuando Dios te da una promesa, tú tienes que creer firmemente de que Él la cumplirá. Hay personas que van a las iglesias y ven prodigios, ven milagros, ven cosas suceder, pero como no le suceden a ellos no creen. Deciden que Dios es solamente para unos selectivos, pero para él o para ella ya Dios no es. Eso es incredulidad. Hay personas que van a una iglesia y ven que alguien es bautizado con el don de la profecía, porque te dice la palabra que una vez tú crees en Cristo, eres bautizado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da varios dones. No todos tenemos los mismos dones. Hay personas que danzan, hay personas que hablan en lengua, hay personas que enseñan, hay personas que son pastores, hay personas que son llamadas a servir. Pero entonces tú que te sientas en la banca, que no has recibido, por ejemplo, el don de lenguas, empiezas a criticar el don de lenguas. ¿Qué pasa con esto, hermano? Tú no puedes criticar lo que no conoces. Todas las cosas se le dejan a Dios. Hay personas que profetizan y la palabra te habla de cómo probar a los profetas. Pero ¿qué hace el cristiano verdadero cuando escucha una profecía? El cristiano no debe decir esto es de Dios o esto no es de Dios, porque Dios no te ha dado a ti la sentencia sobre esa palabra. Tú no eres juez sobre nadie. Lo que el cristiano hace es que el cristiano se somete a la voluntad de Dios, oye la palabra, calla en silencio orando para ver el cumplimiento o el no cumplimiento de la palabra. Pero no podemos juzgar basado en lo que vemos, porque hay personas que Dios va a llamar aún de las piedras para dar su palabra. Tenemos personas, por ejemplo, como Saúl, que profetizó una vez en la vida y ese varón no era profeta. Hay veces que Dios da ciertas cosas a ciertas personas en ciertos momentos, pero como tus ojos carnales lo que ven es contrario a lo que estás acostumbrado a ver, empiezas a criticar lo que no entiendes. Y mucho cuidado, porque entonces esa incredulidad te va a llevar a ti directo a un camino lleno de perdición, porque la palabra te dice que todo aquel que no cree le es contado por pecado. Entonces, si para un hermano es pecado comer un cerdo, o es pecado una transfusión, usted tranquilo. Si eso no lo acusa usted, como Pablo decía, si la circuncisión es buena o mala, ya en Cristo estamos. Usted todo lo debe de juzgar basado en un discernimiento, y el pelearnos como cristianos no nos va a ayudar. Por lo tanto, si aquel hermano tiene alguna doctrina que a usted no le interesa, como le he dicho antes, hay doctrinas en las cuales pues yo realmente entiendo que son erróneas, pero usted no va a ir a esa iglesia o va a ir a la casa de ese hermano a comenzar una batalla de palabras, un argumento, a dañar el nombre de ese hermano porque usted simplemente no cree en esa doctrina en específico. Usted se retira de esa casa espiritual, si eso es algo que no va con su doctrina, porque usted no está atado a ninguna iglesia ni a ninguna persona, usted fue llamado a libertad. Entonces usted busca según el Espíritu de Dios lo guía. Hay personas incrédulas en qué forma, en que Dios me dijo a mí que mi marido iba a venir a los caminos del Señor. Padre, ya llevamos 15 años en esto y todavía Él no ha llegado. Usted sabe una cosa, usted sabe qué es lo que es dudar la palabra de Dios. Yo le voy a decir que es dudar de la palabra de Dios. Es llamar a Dios mentiroso. Eso es lo que causa la incredulidad. Por eso es tan fuerte el castigo que reciben los incrédulos. Y usted se pone a pensar y dice, pues mi esposo no ha venido y pasado 15 años. ¿Sabes qué? Yo te tengo algo que decir. Abraham se le prometió una descendencia que iba a ser, no podía ser contada, iba a ser como la arena del mar. Y Abraham no vio eso con sus ojos. ¿Acaso Dios mintió? No. Miren la cantidad de personas que por causa de ese varón hoy somos llamados hijos de Abraham también. Aunque él no vio la promesa, él la creyó y se cumplió. No en su vida, pero sí en su muerte.
Y alabado sea el nombre del Señor. Vamos entonces a Mateo 12:31. Mateo 12:31 nos dice de la siguiente manera: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo pecado y blasfemia, hermano. Así que no venga a decirle a alguien que usted se va para el infierno por esto y lo otro, no. Todo pecado y blasfemia será perdonado si alguien busca arrepentimiento. Todo pecado será perdonado a los hombres y toda blasfemia. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Y qué es la blasfemia? Es el no haber creído que el Espíritu Santo fue el que hizo la obra, fue el que se movió en las aguas, fue el que sanó. Es cuando usted atribuye una obra del Espíritu Santo a otra cosa que no sea Dios mismo. ¿Y cómo yo sé esto? Pues leyendo la palabra. Nos dice la palabra que Jesús sanó a un endemoniado. Y dijeron que lo hizo por Belcebú. Le atribuyeron la obra del Espíritu Santo al demonio. Por eso la blasfemia no puede ser perdonada. Por ejemplo, hay iglesias que danzan, hay unas iglesias que hablan en lenguas y viene un hermano, mira que está loca, que hablando en lengua. Usted siendo cristiano, estamos hablando de los cristianos, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo porque usted está otorgando algo que es de Dios, algo santo, a otra cosa. O está diciendo que eso no es de Dios, que eso es una locura. La palabra nos dice que muchas de las cosas que nosotros hacemos le parecen locura al mundo. Pero en este en específico, la blasfemia, el atribuir el don del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo al demonio o a otra cosa que no sea el Espíritu Santo de Dios, es blasfemia. Y usted, que conociendo, ¿por qué Cristo habla de esto? Porque eran los fariseos los que estaban diciendo estas cosas, hombres letrados, hombres que tenían conocimiento de Dios. Hombres que conocían la palabra de Dios estaban blasfemando el Espíritu de Dios. Y usted me dirá, sí hay blasfemos en el mundo, ¿y qué tal ellos? Pero ellos no conocen, usted y yo conocemos. La palabra en Mateo 12, del 38 al 39. Vamos a ir al capítulo 12, 38 al 39, si usted en el mismo... una página, yo lo tengo una página luego, dice, y entonces, respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Señores, ¿qué nos dice el Señor con esto? Que hay unos que están en la casa de Dios, Señor, hasta que tú no me des una señal, yo no creo que esto vino de ti. Porque tienen que ver para creer. Porque no han creído que Dios les sanará, no han creído que Dios va a hacer una obra en ellos, no han creído en lo que Dios ha dicho y dicen, no, yo necesito una señal, esto así no. Esto así no trabaja. Hermano, que usted tiene que demandar una señal para creer que es Dios el que le habla. Si cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene que saber si la palabra que vino viene de Dios, porque estamos conectados en el Espíritu. Y si usted tiene una vida en el Espíritu con el Señor, usted va a saber de antemano que Dios mismo es quien le está hablando, porque el Espíritu no es loco. El Espíritu es espíritu de orden porque viene del Padre y todo lo que viene del Padre es bueno y todo lo que es Dios es bueno. Entonces vemos personas que dicen, no, pero yo necesito una señal porque cuando yo sienta, esto es en el mundo, cuando yo siente el don de Dios, Dios me tiene que llamar. ¿Tú sabes qué? Dios entiende que hay personas que definitivamente necesitan una señal, porque si no, no van a ser salvos. Pero cuando usted está en el Espíritu Santo de Dios y cuando usted le está sirviendo al Dios vivo, usted tiene que saber y tener el oído que cuando una palabra viene de Dios, su mismo espíritu le va a confirmar que esa palabra viene de Dios. Usted no debe dudar. Pero es la palabra. Ahora, si usted duda y usted está en una vida espiritual estable, entonces yo le digo a usted, entonces frene. Y si usted no tiene una vida espiritual estable, pues yo voy a entender. Pero el que le dio la palabra sí la tiene.
porque no conocemos, ¿verdad? Hay muchas palabras en eso, obviamente tenemos que estar claros. Hay gente que se dice llamar cristianos y no lo son. Pero como usted no tiene la vida espiritual que necesita, no puede discernir la voz. ¿Y cómo nosotros adquirimos? Metiéndonos en su presencia, alabando, glorificando, orando, leyendo la palabra, conociendo al Dios que nos llamó. Usted no puede juzgar las cosas del Espíritu en una manera carnal cuando usted no está en el Espíritu. Pero nunca es tarde para estar en Él. Así que si usted no está en el Espíritu y le da una palabra y usted necesita confirmar, pues Señor, tú sabes que no estoy bien y mi Espíritu no me confirmó a mí lo que tú estás hablando, Señor. Porque créeme que el Espíritu te convence cuando la palabra viene de parte del Señor. La palabra de Dios, todo lo que es Dios, es bueno, misericordioso. Dios no causa temor. El espíritu del temor no es de Dios. Pero cuando usted juzga las cosas espirituales de manera carnal porque no tiene el Espíritu de Dios, usted viene a ser otro incrédulo, para que lo sepa, solamente para que lo sepa. Vamos entonces en el bienaventurado el que no vio y creyó, nos dijo Jesús. ¿Saben por qué? Porque era aquel que de alguna manera supo que Cristo existió. Ahora, los que estamos ahora que no vimos a Cristo, pero sí creemos. Y hay gente que no vio a Cristo y que no cree. Esos son los incrédulos del mundo. ¿Qué debemos hacer en cuanto a ellos? Orar. Pedirle a Dios que le llene de claridad. Nosotros no estamos ahí para juzgarlos, porque no sabemos el propósito ni el plan de Dios con esa vida, no la sabemos. Lo único que sabemos es que si siguen en el camino por el que van a terminar en su segunda muerte por causa de la incredulidad. Y ahí tenemos entonces a Mateo 17. Vamos a ir a Mateo 17 en el nombre del Señor. Y yo les quiero pedir que en verdad tomen esta palabra y la rumeen, la analicen a la luz de la palabra. Capítulo 17, versículo 14 al 21. Nos dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces caen en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo he podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué el Señor quiso decir con esto? Yo creo que esto es una de las cosas, uno de los textos más mal traducidos que tienen muchos cristianos, ¿verdad? Y tenemos que hacer un empuje en esto. En cuanto a lo que vamos a hacer, yo voy a buscar aquí rapidito. Vamos a ver aquí rapidito. La palabra del Señor nos dice que Él le dice, aquí estoy buscando, por vuestra poca fe. ¿Qué es lo que los demás hacen y hablan sobre la incredulidad? Ellos dicen, no, porque es que ese demonio no salía con ayuno y oración, la palabra lo dice. Esa gente no estaba ayunando y no estaba orando. Y Jesús oraba y ayunaba por 40 días y 40 noches, pero eso no es solamente lo que la palabra nos dice. La palabra nos dice que Cristo le dice a sus propios discípulos: hombres de poca fe, no creyeron. No es que no ayunaban solamente, era que no ayunaban, no oraban y no creían. Porque la palabra nos dice que Él le dijo específicamente a ellos: hombres de poca fe.
No eran ellos mismos los que caminaban con Cristo y decían, ¿quién es este que al mal hace callar? Hombres de poca fe, los pseudocristianos, los que nos llamamos cristianos, no podemos hacer prodigios, milagros, sanaciones, ni siquiera llevar una palabra profética por cuanto no hemos creído. No creemos lo mismo que estamos hablando porque no lo vivimos. Y no lo vivimos porque no nos humillamos. Y no nos humillamos porque no oramos. Y no oramos porque no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y siempre me gusta incluirme porque yo no soy perfecta, ni ningún otro cristiano que venga a hablarle a usted del Señor lo es. Pero yo quiero que tú entiendas que el Señor le dijo hombres de poca fe, incrédulos. Incrédulos, no creyeron por cuanto no sucedió. Porque la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y ellos no podían estar conectados en un espíritu con Cristo porque no lo creían. Eso es lo que muchas veces nos dejan fuera de la palabra. ¿Cuántos hay fuera por ahí en las iglesias que dicen amar a Dios, ponen su mano, pero nada ocurre en la vida de esa persona? No es porque esa persona quizás no quiera, es porque tú no estás lleno del Espíritu Santo. Tú finges y aparentas ser un cristiano. Una hipocresía. Tú asemejas ser algo, pero no lo eres. Hay que siempre examinarnos en cuestión de eso. Hombres de poca fe. ¿Es tu fe tal que tú crees que lo que tú vas a hacer en cuanto a una obra, una palabra, una oración, una exhortación, viene de parte de Dios? ¿Tienes tú la relación para poder hacerlo? Lo importante de tu poder vivir una vida en el Espíritu es poder tener esa conexión, ese tiempo con Dios. El saber que Dios va sobre todas las cosas. ¿Sabes qué? Dios va contigo. No importa lo que sea la situación. No importa que estés pasando un problema. Tú tienes que creer que Dios sigue contigo en medio de él. Vamos entonces a Hechos 19 del 8 al 9. Hechos es después de los evangelios, hermano. 19 del 8 al 9. Vamos a ver. Ok. Y aquí, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela uno llamado Tirano. Nos dice la palabra que Pablo predicaba con denuedo, que él creía y tenía una vida en el espíritu, una relación con Dios, la cual le hacía hablar cosas que la mente humana a veces no comprendía. Pero dice también que su espíritu lo convenció, que las palabras que le estaba diciendo, ninguno de los que estaban allí lo creía. Por tanto, los maldijo. Entonces, algunos me dicen, pero Miosoti, ¿por qué Pablo podía maldecir y nosotros no podemos juzgar y no podemos hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios, nunca Pablo, por más que quisiera, podía condenar a alguien al infierno, porque solo Dios conocía las intenciones. Pero eso es en la manera humana. Pero espiritualmente, ¿de qué hablamos? De que Pablo era un espíritu con Cristo. Pablo tenía un acceso VIP al Padre a través de Cristo. Ese hombre llevaba una vida espiritual, la cual nadie podía cuestionar, porque el Espíritu Santo mismo daba testimonio de él. ¿Y cómo yo sé que lo que yo les estoy diciendo es correcto? Sabemos que en algún momento Pablo predicó por largas horas y un joven que estaba en una ventana escuchando la prédica de Pablo, que duró muchísimas horas, cayó en el sueño y cuando cae muere inmediatamente en su caída. Y la palabra nos relata que Pablo corrió hacia ese varón, oró por él y él regresó a la vida. El espíritu de Elías, el espíritu de Cristo, el espíritu de Eliseo estaba sobre Pablo. Y eso es el mayor testimonio de que Cristo mismo apoyaba a Pablo que cualquier otro discípulo. Nos dice que los discípulos hacían prodigios, milagros, pero te estoy hablando hoy de Pablo. ¿Cómo sabíamos que Pablo tenía no solamente el denuedo, sino la autoridad de Dios
para hablar lo que hablaba, porque el Espíritu Santo le respaldaba. Porque lo que hacía Pablo era respaldado y tenía frutos. Por eso cuando fueron a sacar unos endemoniados decían: a Jesús conozco, y a Pablo también le decía a aquellos judíos: pero ustedes, ¿quiénes son? Porque el espíritu no era de Cristo, mas sin embargo en Pablo el espíritu de Cristo emanaba de tal forma que él creyó la palabra que Cristo dio, que si yo hice, ustedes mayores cosas harán. Por eso Pablo vivía en fe, porque tenía una relación total con Cristo y el Padre, y por tal razón todo lo que él hacía obraba para bien. Pablo no era cobarde. Pablo, por cuanto creyó, tuvo la fe, la certeza y iba hacia donde el Espíritu lo llevaba, porque no tenía miedo de lo que iba a acontecer, por cuanto él sabía hacia dónde él iba. La incredulidad que muchos tenían al no creerlo de Pablo, y cuando Pablo dice que Pablo se fue de aquel lugar y los maldijo, es porque el Espíritu mismo confirmaba con Pablo quién era Pablo. Y el Espíritu mismo le dijo a Pablo: esta gente no cree. Así que cuando alguien te venga a hablar, si tú estás en el Espíritu, tú vas a discernir inmediatamente si ese Espíritu viene de Dios. Y esa persona, cuando te ponga la mano, va a saber tu vida espiritual, va a saber dónde tú estás. Y la palabra que viene a tu vida no viene para humillarte, viene para redarguirte, viene para alentarte, viene para exhortarte. Y un hombre que vive una vida en el Espíritu con Dios, definitivamente no va a poner las manos a cualquiera, mas cuando ponga su mano, escucha atentamente. Y si no tienes la vida espiritual con Dios, no esperes poder discernir las palabras, porque si hay muchos charlatanes en la iglesia, hay muchísimos en las iglesias, que si viene Pepito el que tumba jobos y vino y cobró $5,000 y vino aquí a predicarnos y nos dio una palabra poderosa, y la gente, porque quiere escuchar cosas bonitas, pues le tocó. Miren, yo les digo algo, a mí Dios no me llamó a darle palabras bonitas a nadie. Dios me llamó a un ministerio en donde mis palabras son fuertes, duras de entender y duras de aceptar, en donde yo sé que la crítica va a llegar en su momento. Pero ¿usted cree que el yo estar aquí en esta noche dándole esta palabra es por pura casualidad? No, es porque Dios tiene misericordia de ti, del que pudo ver este video en la noche de hoy, o el que lo pudo compartir con alguien que lo necesitaba. Porque déjame decirle, si bien es ciertísimamente la verdad en Cristo, si es cierto que aquellos incrédulos, los cuales han negado porque no quieren, porque el incrédulo, lo único que pasa con el incrédulo carnal, fuera de los cristianos, los que están en el mundo, es que ellos no se quieren someter a las reglas de Dios, porque ellos se quieren rebelar. La incredulidad no viene porque ellos no sepan que hay un Dios, es porque su naturaleza es perversa y no quieren someterse a los mandamientos de Dios, que son mandamientos buenos, matan la carne y alimentan el espíritu, ¿verdad? Pero mayor pecado es para aquel cristiano que dentro de la casa de Dios tenga incredulidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquel era caliente, era frío, no había nada a ti, pero tú, que se supone estuvieras lleno del fuego del Espíritu Santo, has sido peor que el incrédulo de la calle, porque tú, conociendo la verdad, decides no seguirla. Tú, conociendo la verdad, decides no llevarla. Tú, conociendo la verdad, tienes temor de hablar. Tú, conociendo la verdad, niegas a Cristo con tu vida. Ese incrédulo tendrá peor castigo que el incrédulo del mundo. Porque a él por lo menos Dios dice, él nunca me creyó. Él nunca siguió mis mandamientos. Ni siquiera los conocía. Pero tú, yo, que conocemos, leemos, juramos la palabra, el no creerle a Dios es peor pecado que el pecador del mundo. Así que no somos diferentes
en ninguna forma si estamos en esa misma línea. Por eso yo pido a todo aquel que sintonice en esta hora que si tú no has tenido una revelación entera de lo que es Dios en la vida tuya como cristiano, que tú te sometas a una vida espiritual. No puedes pedirle a Dios lo que tú no le das. Si tú no tienes una vida espiritual o si aparentas tener una vida espiritual de bondad, pero tratas de engañar a personas, mientes y haces cosas contrarias a lo que la palabra de Dios te ha dicho, que seas luz. Y si tú eres un hijo de luz, de la luz admirable que es de Cristo, tus obras no pueden estar dañadas. Toda obra, a una mentira que tú entiendas que mira, no, lo que pasa es que necesito, un ejemplo, necesito vender este carro y yo sé que la bomba del agua está mala, pero pues yo no voy a decir, pues yo lo único que voy a darles el carro porque tengo que salir de él y además eso es problema del que lo tenga. Usted sabe que usted está engañando, está timando, porque ese sigue siendo su prójimo. Usted arregle la bomba del agua al carro y véndala. Usted no le mienta a nadie diciendo que tiene una vida espiritual saludable cuando usted realmente no ora, porque al único que usted le está mintiendo es a Dios. Usted no le miente al hombre porque usted prefiere estar bien ante el hombre que ante Dios. ¿Sabes qué? Dios escudriña los corazones y va a llegar el momento en donde un hombre o una mujer de Dios se va a levantar en la brecha, va a poner la mano y te va a decir adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón. Así era que se hacía antes. ¿Por qué no se hace? Porque hay gente que no tiene la vida espiritual, pero déjame decirte algo, cuando una persona tiene una vida espiritual con Dios, de tal forma que Dios mismo establece su trono en la vida de esa persona, cuando esa persona abre la boca, es la boca misma de Dios que te está hablando. Y Dios te va a dejar en vergüenza por incrédulo. Y no, hay gente que quizás no pase vergüenza en esta vida, pero sabes que la vergüenza mayor es cuando venga nuestro Señor Jesucristo y tú tengas que decir, Señor, ¿qué fue lo que hice? Y Él te digo, ya no hay tiempo. Porque la vergüenza es que todo el mundo sepa quién eres. El castigo es la segunda muerte a la que te vas a enfrentar. Yo prefiero estar mal con el hombre, en todo sentido, que me odien, que me critiquen por los mensajes, pero llevar una vida espiritual en donde yo sé que mi galardón con el Señor está guardado en su corazón, en donde yo sé hacia dónde yo voy. Yo le doy gracias al Señor en esta hora por permitirme llevarte este mensaje. Yo le pido al Señor que toda incredulidad que haya en aquel que haya escuchado este mensaje en la noche de hoy sea quitada, sea arrancada de tu corazón. Yo le pido al Señor que te dé el deseo de tener una vida espiritual saludable con Él, que puedas leer las Escrituras a la luz del Espíritu Santo que te vaya guiando. Yo le pido al Señor que te haga ser honesto contigo mismo, contigo misma, y que tú reconozcas delante del Señor tu pecado y que si en ti hay algo de incredulidad, tú se lo sometas al Señor, pero sobre todo que Dios te llene de la vida espiritual que necesitas para tener un espíritu de discernimiento en donde tu espíritu, el mío y el de todo aquel que busca al Señor se pueda unir como uno, en una misma voz, entendiendo que Dios es uno y que no se divide. Yo pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga tu casa, que bendiga cada paso que des mientras te sometas a su voluntad. En el nombre bendito de Jesús. Amén.